morning. Buenos días. We have quite a long day ahead of us. Tenemos un largo día delante de nosotros. In the tradition, we have these three stages of studying, reflecting, and then meditating. En la tradición tenemos tres etapas de estudiar, reflexionar y meditar. So, because the practice is organized around the view, the meditation, the activity, and the result. Porque la práctica está organizada sobre la visión, la meditación, la práctica y el resultado. And if the view is not clear, then the meditation is not helpful. Porque si la visión no está clara, entonces la meditación no es muy útil. The view means a way of seeing. La visión significa un modo de ver, That we try to see the world in a different way. que intentamos ver el mundo de una manera diferente. And we do this because there are some problems in the way we see it at the moment. Y lo hacemos así porque hay algunos problemas en la manera que tenemos de ver en este momento. So we have to see what are the problems, Así que tenemos que ver cuáles son esos problemas so we can avoid them. para que podamos evitarlos. So that's why we have to study a little bit. Así que tenemos que estudiar un poquito. Because when you sit to meditate and you're with your own mind, Porque cuando nos sentamos a meditar y estás con tu propia mente, it's often difficult to get perspective. es a veces difícil tener perspectiva. In the history of Western art, there was a phase where most of the images created were icons. En la historia del arte contemporáneo, occidental, había una cara en la que todos los símbolos eran un icono. These would be religious images, as you have in the Tibetan tradition now, which are consecrated as being the actual presence of the deity. Y hay imágenes religiosas que estaban consagradas, como pasa en el Tíbet, que se consideraban como la demostración real de las deidades. When that's the case, you simply open yourself to the image. Y cuando ese es el caso, simplemente te abres a la imagen. That is to say, the image is not a symbol of something else. Y eso significa que la imagen no es un símbolo de otra cosa. It is the actual presence. Es la presencia real. And in Christian theology, they have discussions about the nature of the Eucharist. Y en la teología cristiana hay un debate sobre la naturaleza de la Eucaristía. When the priest gives the wafer, the bread, and the wine, is this a symbol of the flesh and blood of Christ, or is it the actual presence of these substances? Cuando el cura da la hostia y el vino, el pan y el vino, ¿es un símbolo de la carne y la sangre de Cristo o es en realidad la verdadera carne y sangre de Cristo? In this way we can see that our mind can understand things in a symbolic way or as the direct immediacy. Y eso podemos ver que nuestra mente puede entender como una manera simbólica de entender las cosas o como la esencia real de lo que es. Sometimes we see something in a symbolic way when we should be with its actuality, and sometimes the other way around. A veces vemos las cosas de una manera simbólica cuando deberíamos verlas a nivel real y a veces es al contrario. For example, when we're meditating and some thoughts or feelings arise, we can merge into these. Por ejemplo, cuando estamos meditando y surgen algunos sentimientos o pensamientos, podemos entregarnos a ellos. It is as if we are worshipping the actual presence of meaning and value. Es como si estuviésemos adorando la presencia real de ese significado y de ese valor. We open ourselves completely to our thoughts. Nos abrimos completamente a nuestros pensamientos.
Why would I defend myself against my own thoughts? ¿Por qué me debería defender de mis propios pensamientos? Well, there are many reasons why we should defend ourselves against our thoughts. Bueno, en realidad hay muchas razones por las que deberíamos defendernos de nuestros pensamientos. The most important is because we are crazy. La más importante es porque estamos locos. We have strange thoughts. Tenemos pensamientos raros. Last night while I was sleeping, I turned around Anoche, cuando estaba durmiendo, me giré, with clearly my body thinking I was back in my own bed. con claramente mi cuerpo pensando que yo estaba en mi cama, And I crashed into the table at the side of the bed. y me choqué con la mesita que está al lado de la cama. And suddenly I have a lot of pain and blood. Así que de pronto tuve mucho dolor y sangre. And this is a subconscious thought. In my mind I am somewhere, but I'm not there. Esto es un pensamiento inconsciente. En mi mente yo estoy en algún sitio, pero no estoy allí. We get used to acting according to habitual structures. Nos acostumbramos a actuar de acuerdo con estructuras habituales. And as we looked yesterday, it's easier to rely on what you know than to check out where you are. Así que es más fácil descansar en lo que conoces que comprobar dónde estás. So this is one of the reasons we study, so that the view of the Dharma, the view of Buddhism, can illuminate what is going on. Así que es una de las razones por las que estudiamos. La visión del Dharma, la visión de qué es lo que está pasando, podemos comprobar qué es lo que está pasando. Generally, in Buddhism, they say that the root of our problems is attachment. En budismo se dice que la raíz de nuestros problemas es el apego. Attachment means a fixation of a point of view. Apego significa una fijación de nuestro punto de vista. Imagine if you had in your garden a beautiful sculpture. Imaginaos que tenéis en vuestro jardín una estatua muy bonita, But you only ever looked at it from one position. pero solo la hemos mirado desde una posición. It would never be allowed to reveal itself to you. Nunca se le permite revelarse completamente a ti. Only by walking around the sculpture do you see the many, many possible aspects that it has. Solo paseando alrededor de la escultura podemos descubrir todos los diferentes aspectos que tiene la escultura. This is one of the great values of sculpture. Esta es una de las grandes virtudes, de valores de la escultura. When you look at a painting, it's done in 2 dimensions, but it gives the impression of 3. Cuando miramos un cuadro, está hecho en 2 dimensiones, pero da la impresión de tener 3. But you can get to know a painting quite well. Pero puedes llegar a conocer y ver el cuadro bastante bien. But with a sculpture it's different. Pero con una escultura es diferente. Because each step you take walking around it, some new complexity of image arises for you. Porque a medida que das pasos alrededor, una complejidad diferente se demuestra. But if you stay with the fixation of your view, you will simplify your sense of what is there. Pero si te quedas con tu propia visión que tenías, simplificas lo que en realidad está ahí fuera. What we need to do, according to Dharma, is open ourselves to the complexity of the world. Lo que necesitamos hacer, de acuerdo con el Dharma, es abrirnos a nosotros mismos a la complejidad del mundo. But the only way we can do that without being overwhelmed is to find the simplicity which is present in the complexity. Pero la única manera de hacerlo sin sentirnos completamente abrumados es encontrar la simplicidad que existe en la complejidad. That is to say, our mind itself is open, it's the ungraspable radiant Dharmakaya. Es decir, nuestra mente es esa apertura inmensa, el intangible del Dharmakaya. But the movement of our mind, our thoughts, feelings, sensations, this is beyond measuring. Pero el movimiento de nuestra mente, todos los pensamientos, sentimientos, emociones, están más allá de la medida. Only infinity can contain all the finite without having a big car crash.
Solamente la infinidad puede contener todo eso sin llegar a colisionar. And as we were looking yesterday, by relying on concepts, we create a false simplification. Y como vimos ayer, al descansar, al confiar en los conceptos, creamos una falsificación. So we could say, well, there are two kinds of people in this room. Así que podríamos decir, hay dos tipos de personas en esta habitación. There are women and there are men. Hay mujeres y hay hombres. That's useful information for some purposes. Esto es un tipo de información práctica para algún objetivo. Primarily about working out who goes to which toilet. Primeramente para ver quién va, por ejemplo, a qué tipo de aseo. Apart from that, not so useful. Aparte de eso, no es tan útil. All the women are women. Todas las mujeres son mujeres. Now what? ¿Y ahora qué? It looks like it's saying something, Parece que dice algo, but it's only meaningful in relation to what it's not. pero solo tiene sentido en relación con lo que no es. All the women are women because they are not men. Todas las mujeres son mujeres porque no son hombres. Oh, it's really important. Muy importante. It doesn't tell us anything about the particular women. No nos dice nada en particular, no nos dice nada sobre las mujeres en particular. So we have to be very careful about how we use concepts and think that we've understood something. Así que tenemos que tener mucho cuidado cómo utilizamos los pensamientos para ver si hemos entendido algo. Thoughts illuminate certain aspects of the world, Los pensamientos iluminan determinados aspectos del mundo, but inside duality, every revealing is also a concealing. pero dentro de la dualidad, cualquier cosa que se revela es a su vez oculta otro aspecto. So when we are thinking about Dharma, what we're doing is starting to walk in slightly different directions so that we get a more rounded 360 degrees impression of this incredible world and mind that we have. Así que cuando estamos en el Dharma, lo que estamos haciendo es tomar pasos alrededor de 360 grados para tener una impresión completa de todos los diferentes aspectos del mundo que nos rodea y de nuestra mente. Generally speaking, in Buddhism we begin by refuge and bodhicitta. De manera general, en el budismo empezamos tomando refugio y con la bodhicitta. We take refuge in the Buddha, the teaching, the Dharma, in the Sangha, the group of practitioners. Tomamos refugio en el Buda, en las enseñanzas, el Dharma, en la comunidad, en la Sangha. We take refuge because we are lost. Tomamos refugio porque estamos perdidos. We have to find something which we can trust, which will return us to ourselves. Tenemos que encontrar algo que nos pueda retornar a nosotros mismos. For example, if somebody was in a car crash and had some brain injury, Por ejemplo, si alguien tiene un accidente de coche y tiene un daño cerebral, they might develop amnesia. puede que desarrolle amnesia. They don't know who they are. No saben quién son. Other people have a sense of who they are, Otras personas sí tienen el sentido de quién ellos son and they will tell the person, oh, this is your name, this is where you live, this is what you do. y le dirán a la persona, bueno, este es tu nombre, esto es donde vives, esto es lo que tú haces. They say, oh, really? I don't know, am I? Y la persona dice, ¿de verdad? Sí, yo no lo sé, ¿ese soy yo? Yes, this is who you are. Sí, este es quién eres tú. That is to say, they need a mirror to show them who they are because they can't find themselves anymore. Es decir, necesitan un espejo para ver quién son, porque no se conocen ya. That's a very ordinary dualistic example, but it points to something similar in the Dharma. Es un ejemplo muy ordinario y dualístico, pero sí señala lo mismo que pasa con el Dharma. We don't know who we are. No sabemos quiénes son. We have lots of ideas about who we are. Tenemos un montón de ideas sobre quiénes somos, And our friends remind us that our sense of who we are is true. y nuestros amigos nos recuerdan que ese sentido de quiénes somos que tenemos es verdad. One of the qualities of a friend is that they remember something about us.
Una de las cualidades de nuestros amigos es que nos recuerdan cosas sobre nosotros. So when you meet them, they say, "Oh, how's your mother? I remember she was sick. Did she get better?" Por ejemplo, cuando nos lo encontramos nos preguntan, oye, ¿cómo está tu madre? Recuerdo que estaba enferma, ¿cómo va? So some aspect of your shape is held in their mind. Así que un aspecto de tu figura está en su mente. And when you meet them, they remind you of your shape. Y cuando te encuentras con ellos te recuerdan tu figura. But that's not your real shape. Pero esa no es tu figura real. From that point of view, your friends are really your enemies. Desde ese punto de vista, tus amigos son en realidad tus enemigos. Because they are confirming to you the fantasy that you have about who you are. Porque están confirmándote la fantasía que tú tienes sobre ti mismo. It says in many of the Buddhist texts from Tibet, if you want to practice the Dharma, go to a place where no one knows your name. Se dice en el Tíbet que si quieres practicar el Dharma, ve a un lugar donde nadie conozca tu nombre. Because then nobody's going to say, "Hey, didn't you do that?" Porque entonces nadie te va a decir, oye, ¿no hiciste eso? They start with a fresh question. Empiezan con una pregunta fresca. Who are you? ¿Quién eres? And if you allow that question to go deep, it's incredibly useful. Y si permites que esa pregunta entre profundo en ti, eso es muy útil. Who am I? ¿Quién soy? You could say many different things, Puedes decir muchas cosas diferentes. each of which would be partially true. Todas de ellas serán parcialmente verdad. I can say, I am Scottish, Puedes decir, soy escocés, but I don't live in Scotland and I don't want to live in Scotland. pero no vivo en Escocia ni quiero vivir en Escocia. So I'm an anti-Scottish Scottish person. Así que soy un escocés anti-escocés. So it's true that I'm Scottish, but if you just have that bit of information, it doesn't give you the whole story. Así que es cierto que sea escocés, pero si te quedas con solo esa información, no es cierta que tengas quién yo soy. So every time we introduce ourselves, what are we trying to do? Así que cada vez que nosotros nos presentamos, ¿qué estamos intentando hacer? Potentially it's a new beginning. Potencialmente es un nuevo comienzo. Yesterday is gone. Ayer se fue. This is potentially the last day of our life. Este es potencialmente el último día de nuestra vida. We don't know what will happen. No sabemos qué es lo que pasará. How shall we live? ¿Cómo viviremos? Who shall we be? ¿Quién seremos? It's not fixed. No está fijo. When I was standing out at the road, a taxi came down the road. Cuando yo estaba fuera, de pie en la calle, un taxi vino. And I suddenly thought, oh, I could wave down the taxi, get in and go off. Yo pensé, puedo llamar al taxi, montarme y largarme. Possible. ¿Posible? Then I thought, oh, better go inside. Y luego pensé, bueno, no, mejor entro. But it's also possible. Eso también es posible. In Britain, every year, thousands of people vanish. En Gran Bretaña, cada año, miles de personas desaparecen. They get up in the morning, they have breakfast with their family, they go out, they never come back. Se levantan por la mañana, toman el desayuno con su familia y salen y nunca vuelven. There are huge lists of missing people. Hay enormes listas de personas desaparecidas. Some people are missing them, Y algunas personas las echan de menos. but maybe they're not missing the people. Pero quizás ellos no estén echando de menos a esa gente. What is holding us together and in place is a network of threads. Lo que nos está manteniendo juntos es una red de compromisos. Some of these, of course, are our social responsibilities, our duties as parents or workers or whatever. Algunas de estas son, por supuesto, nuestros compromisos sociales, como padres, como trabajadores. But given that we could die today, Pero dado que podemos morir hoy, so when I was in the shower, it was a very exciting morning I had. When I was in the shower, I had some soap, so I squeezed it out and a bit too much came and it went on the ground and then I stood on it and I went flying. he tenido una mañana muy interesante cuando estaba en la ducha esta mañana.
me puse un poco de jabón y se salió demasiado y cayó en la bañera y entonces yo me resbalé y volé. And it crashed into the wall. Y entonces choqué contra la pared. A little more speed and a little different angle, my head would have hit the radiator. Un poco de diferente velocidad y un poco de diferente ángulo y entonces mi cabeza hubiese golpeado el radiador. Death is always a possibility. La muerte siempre es una posibilidad. You can slip on the stairs. Te puedes resbalar en las escaleras. A friend of mine had an operation on her hip and I went to hospital to see her. Una amiga mía tuvo una operación en la cadera y fui al hospital a verla. There was a woman in the bed next to her, a young woman who had gone to the market. Había una mujer joven en la cama a su lado que había ido al mercado. It was in an old part of town where they have cobblestones. Y fue a una parte antigua de la ciudad donde tenían adoquines. The stone was loose and she turned her ankle. Uno de los adoquines una de las piedras estaba suelta y entonces se torció el tobillo. And broke some bones. Y se rompió algunos huesos. She had 3 major operations. Había tenido 3 operaciones mayores. And now they were going to fuse the bones together. Y ahora iban a fusionar los huesos juntos. So she would never be able to run again. Así que ella nunca tendría la oportunidad de correr nunca más. 1 second crossing the road and the life is changed. Un segundo cruzando la carretera y tu vida ha cambiado. Our life is not a thing. Nuestra vida no es una cosa. It's a flowing process which is dependent on the factors of maintenance to keep it in place. Es una fluidez de acontecimientos que necesitan mantenerse para ir fluyendo. This, of course, is very shocking. Esto, por supuesto, es bastante chocante. We walk past the hospital. Oh, some other people are in there. Pasamos por el hospital y decimos, oh, ahí hay algunas personas. We walk past the cemetery. Oh, some other people are in there. Y pasamos por el cementerio y decimos, oh, ahí hay otras personas. We are not sick. We are not dead. No estamos enfermos, no estamos muertos. These things happen to other people. Estas cosas les pasan a otras personas. Not true. It's coming for us. Viene para nosotros. How can this be? Pues, ¿cómo puede ser? It's very difficult to imagine that you'll die. Es muy difícil imaginar, vas a morir. Because we're here. Porque estamos aquí. And that's why when your friends tell you these reassuring things about knowing who you are, y por eso cuando tus amigos te dicen todas estas cosas reafirmantes que saben quién tú eres, this is a sweet but dangerous lullaby. Esto es una muy dulce pero peligrosa canción de cuna. You fall asleep. Como si te fueses a quedar dormido. I'm just me in my life. It's okay. Soy yo en mi vida, está muy bien. But it's not okay. Pero no está bien. We don't know who we are. No sabemos quiénes somos. We wander around in our stories. Vagabundeamos por nuestras historias. And these stories are developed according to the zeitgeist, to the mood of the time. Y las historias se desarrollan de acuerdo con el humor de los tiempos. If you had been born a bit earlier at the time of the war with the Republicans and so on, then there would be different kind of passions and beliefs. Si hubiésemos nacido antes, en el tiempo de la guerra civil, y entonces seríamos personas diferentes, con otro tipo de pasiones y de creencias. The young people who grow up today with the chance to go swimming in the sea and climbing in the hills, the past is gone. Las personas que nacen hoy y que jóvenes que viven hoy con la oportunidad de ir al mar, de subir a las montañas, el pasado se ha ido. They live in a different world. Viven en un mundo diferente. The concerns that you had as children vanish. Some new concerns arise. Las preocupaciones que teníamos cuando niños se fueron. Ahora tenemos otras preocupaciones. This is why we take refuge. Por eso es por lo que tomamos refugio. To find something which is reliable, which is deep, which is unchanging like the ocean. Para encontrar algo que sea fiable, que sea profundo,
que sea como el océano, que sea estable. rather than always being in the flow of the waves on the surface of the ocean. Más que estar continuamente en la superficie de las olas del océano. So although we won't be doing a formal ritual refuge this time, Aunque no vayamos a hacer un refugio formal ahora, you may have your own practice for saying refuge, and you can do that just before we begin. podéis hacer, si conocéis, si sois familiares con esta práctica, podéis hacerla antes de que empecemos. Because it marks out, what I rely on normally, my sense of self, is unreliable. Porque lo que señala es que aquello en lo que normalmente confío, mi sentido del yo, es algo inconfiable. And what I so easily forget to rely on, the Buddha, Dharma and Sangha, is really reliable. Y aquello que se me olvida y que normalmente no confío, el Buddha, Dharma, Sangha, es realmente confiable. So that's a bit worrying. Así que eso es un poco preocupante. We have to think, why do we fall asleep? Tenemos que pensar, ¿por qué nos quedamos dormidos? But of course it's not just we who are asleep. Pero por supuesto no somos solo nosotros quienes estamos dormidos. According to the tradition, all beings are asleep. De acuerdo con la tradición, todos los seres están dormidos. This is why when we do the practice, we do it for all beings. Por eso es por lo que cuando hacemos la práctica, la hacemos por todos los seres. We want to include all beings in our sense of who we are. Queremos incluir a todos los seres en nuestro sentido de quién somos. There are various ways of thinking that help to develop that understanding. Hay muchas maneras de pensar para desarrollar este tipo de entendimiento. For example, the thought that we have all been born many, many times before, and in each life we had a mother, and the mother did so many good things for us. And we have had so many lives that each sentient being who exists now has at one stage been a mother to us. Por ejemplo, que hemos renacido innumerables veces y que cada vez hemos tenido una madre y que como hemos renacido tantas veces, todos los seres han tenido la oportunidad de ser nuestra madre y han sido enormemente amorosos hacia nosotros. Therefore, when we meet other beings, we begin with a debt of gratitude. Así que cuando nos encontramos con cualquier otro ser, empezamos con un sentido de gracias. And if you keep that as a bedrock, then whatever small irritations other people cause to arise in yourself are really unimportant. Y si ponemos eso como los cimientos de nuestra relación, cualquier otro tipo de sensación que esa persona nos cause, no tienen realmente importancia. That is to say, instead of, for example, I get very irritated when I'm walking to work when people are looking in their phones because they walk very slowly. Por ejemplo, yo me irrito mucho cuando voy andando al trabajo y me encuentro con personas que van andando y mirando el móvil porque andan muy despacio. Because their body is here but their mind is somewhere else. Porque su cuerpo está aquí, pero su mente está en otro lado. So if I remember, this is my mother. Así que si recuerdo, es mi madre. My poor mother is lost. Mi pobre madre se perdió. That feels a bit better than getting pissed off. Eso hace sentirte un poquito mejor que estar jodido. So there are many of these little Dharma techniques that we can learn as a kind of wedge to shift ourselves from the ego position. Y esto hay un montón de técnicas de Dharma para cambiar nuestra posición y salirnos un poco de nuestro ego. But of course the flow of our karmic or habitual reactivity is intense and ongoing. Pero por supuesto el flujo de nuestra actividad kármica y de nuestro hábito es muy intenso y sigue fluyendo. In the traditional example, it says like a tree. En un ejemplo tradicional se dice que es como un árbol. If you want to get rid of a tree, you could try to kill it by taking off all the leaves. Si quieres matar un árbol, puedes intentarlo quitándole todas las hojas.
That would take a lot of time if it's a big tree. Eso llevará bastante tiempo si es un árbol grande. And of course, as you're removing the leaves on one side, they're growing more on the other side. Y por supuesto, si estás quitando las hojas por un lado, saldrán más hojas por el otro lado. Or you could cut off the small branches. O puedes cortar las ramas pequeñas. Or you could try to saw through the trunk. O puedes intentar cerrar el tronco. But if you cut the root, Pero si cortas las raíces, the tree will die. el árbol morirá. So in the Dharma practice, we're trying to find what is the root of samsara. Y en la práctica del Dharma intentamos encontrar cuál es la raíz del samsara. When you get angry or jealous or irritated, these are leaves. Cuando te enfadas o te irritas, todo esto son hojas. And if you spend your life just trying to organize it, Y si pasas toda tu vida intentando organizar todo eso, pruning and pruning, cortando y podando, at the end of your life you might have a very beautiful bonsai self. al final de tu vida puede que tengas un precioso yo bonsai. And as we know, the Japanese have bonsai trees that last 400 or 500 years. Y por supuesto sabemos que los japoneses tienen bonsais que duran 400, 500 años. Trimming doesn't kill. El cortar no mata. So if we want to cut the root of ignorance, we have to find what is that root. Si queremos cortar la raíz de la ignorancia, tenemos que encontrar dónde está esa raíz. Okay, so in the first turning of the wheel, when the Buddha gave his first teachings in Sarnath, Así que en el primer giro de la rueda, cuando el Buda dio sus primeras enseñanzas, he outlined these three marks of conditioned existence. él señaló estas tres marcas de la existencia condicionada: Suffering, el sufrimiento, impermanence, and the absence of inherent self-nature. la impermanencia y la ausencia de naturaleza inherente. Suffering in particular means not the fact that we get a headache or some difficulty in life. El sufrimiento no significa que tengamos un dolor de cabeza o una dificultad en la vida. Primarily it refers to what we do with that, Primariamente se refiere a qué hacemos con ello, or what we build on it. lo que construimos sobre ello. For example, say you get a bad back. Por ejemplo, tienes un dolor de espalda. That reveals itself to you as sensation. Eso se te revela como una sensación. Onto that you can add, poor me. Sobre ello puedes añadir, pobrecito de mí. You see other people marching down the street, you think, oh my God, look at my back. So, Ves otras personas que van haciendo marcha por la calle y puedes decir, oh, yo no puedo, mira mi espalda. the story you're telling yourself is making you suffer. Es la historia que tú te dices a ti lo que te está haciendo sufrir. The pain comes and goes. El dolor viene y se va. But you can sit in your story of suffering all your life. Pero puedes sentarte en tu historia de sufrimiento toda tu vida. Suffering is essentially an interpretation El sufrimiento es esencialmente una interpretación of an experience which is arising and passing. de una experiencia que surge y pasa. In Britain, in the hospitals, in the chronic pain clinics, they use meditation now. En Gran Bretaña, en la clínica de enfermos crónicos, están empezando a introducir la meditación. And by encouraging people to observe the presenting nature of their pain, Y enseñando a las personas a observar la naturaleza presente de su dolor, they come to see that it is not a continuous phenomenon. llegan a ver que no es un fenómeno permanente. If I say, oh, the pain in my back, it's terrible, Llegan a decir, oh, el dolor de mi espalda es terrible. that's a bit like saying there are these two kinds of people in the room, men and women. Pero es igual que decir, hay dos tipos de personas en esta habitación, mujeres y hombres. There is a pain in my back, we have a sense of what a pain is. Hay un dolor en mi espalda y todos tenemos un sentido de qué es un dolor. There are
many women in the room, we know what women are. Hay muchas mujeres en la habitación, nosotros sabemos lo que son las mujeres. What does it mean? What is this pain? Pero, ¿qué significa? ¿Qué es este dolor? When you attend to it, sometimes it's stabbing, sometimes it's hot, sometimes it's dull. Cuando lo observas y atiendes, encuentras que a veces golpea, que a veces es calor, que a veces es sordo. That is to say, you have a discontinuous presentation. Eso es decir, tienes una presentación discontinua. But the narrative is continuous. Pero la narrativa sí es continua. Or the narrative gives the sense that there is something continuing, my sore back. Así que esa narrativa proporciona el sentido de que hay algo continuo, mi dolor de espalda. Once we start to see this, if we attend to how phenomena are, they are not what we take them to be. Así que cuando nosotros observamos, podemos darnos cuenta de que los fenómenos no son lo que nosotros creemos que son. Yesterday we looked quite a bit at impermanence. Ayer vimos un poco este tema de la impermanencia. So this third factor that marks all phenomena is the absence of inherent self-nature. Y este tercer aspecto que marca todos los fenómenos es la ausencia de naturaleza inherente. But in the first early teachings, the Buddha presented it primarily around the notion of the person. Y en el primer giro de la rueda, el Buda lo presentó sobre la naturaleza de las personas. The perception of a person is actually the construction of the person. La percepción de la persona es esencialmente la construcción de la persona. So the Buddha described this in terms of the 5 skandhas, or the 5 heaps. Así que el Buda describió esto con los 5 agregados. So there is form, which is color and shape. Así que está la forma, que es color y figura. There is sensation or immediate feeling response, which is positive, negative or neutral. Luego está la sensación, que es la respuesta física, que puede ser positiva, negativa o neutra. There is a perception, which is a knowing perception. It's already bringing some conceptualization into the perception. Y luego está la percepción, que es el conocimiento de qué es lo que hay, que trae ese conocimiento hacia la percepción. Then there are our associations, the ways we build up connections with what we are seeing. Luego están las asociaciones, es decir, cómo nosotros construimos conexiones entre las diferentes cosas que vemos. And then finally there is consciousness, the way, the mental faculty whereby we develop a rounded sense of what is occurring. Y luego está la consciencia, de la manera en la que nosotros construimos qué es lo que está ocurriendo. The Tibetan word for that we translate as consciousness is nampa shepa, and nampa means a kind of shape, something that you can get hold of, and shepa means to know. En tibetano, la consciencia es nampa shepa. Nampa es algo que es una forma, y shepa es algo que tú puedes agarrar. And it indicates that our consciousness is our capacity to know something about something. Es decir, nuestra consciencia, y eso indica que nuestra consciencia es nuestra capacidad de saber algo sobre algo. Now, this operates on the basis of our assumption that there is already something there. Pero esto opera sobre nuestra asunción de suponer que hay algo ahí fuera. So, I came here to Granada on the basis of some email communication I've had with Juan. Así que yo vine a Granada sobre la base de una comunicación de email con Juan. So when I got the first email, I didn't know who is Juan. Así que cuando me llegó el primer email, yo no sabía quién era Juan. As we had more emails, I thought, seems quite a friendly person.
Así que cuando tuve más emails, pues pensé, bueno, parece una persona muy amistosa. Then I met him at the airport. He was very friendly, and his son was there. We had a nice time. Así que luego me lo encontré en el aeropuerto, estaba ahí su hijo y era muy agradable y pasamos un buen tiempo. So now I gradually know more about Juan. Así que gradualmente ahora conozco más cosas de Juan. We take it for granted that there is a Juan. Así que tomamos por garantizado que ahí hay un Juan. It's very strange for you to imagine that when you look at Juan, you are Juaning Juan. Y es muy extraño el pensar que cuando estamos observando a Juan, estamos juaneando a Juan. Each of you gets your own Juan. Cada uno de ustedes tomáis un único Juan. So what is truly existing about Juan? Así que lo que verdaderamente existe sobre Juan, Juan is like a box of Lego pieces. Juan es como una caja de piezas del Lego. And each of you have your own little fantasy of what you can do to make your Juan. Y cada uno de vosotros tenéis vuestra propia fantasía de qué podéis hacer con esas piezas para construir a Juan. And how you make your Juan will depend on your mood. Y cómo vosotros construís a Juan depende de vuestro propio humor. Say you arrive and you're a bit sad. Imaginaros que llegáis un poco tristes. And you see Juan smiling at someone. Y llegáis y veis a Juan que está sonriéndole a alguien. You might think, oh, I don't want to talk to some happy person. Y pensáis, oh, yo no quiero hablarle a una persona feliz. I'll just slip in the door. Así que yo me meto por la puerta. Do you see? We are implicated in this. ¿Veis? Nosotros estamos implicados en esto. There's not a big objective, material, defined world out there. No hay un mundo objetivo y material ahí fuera. You know, you might be sitting on a nice day in a cafe watching the world go by. Podéis estar en un café agradablemente sentados observando el mundo como pasa. It looks like you're not doing anything. Parece que no estáis haciendo nada. You're just watching. Simplemente estáis mirando. But actually, you are making that world. Pero en realidad estáis construyendo ese mundo. If you were not having your perceptions, your interpretations, your responses to what is there, what would there be? Si no estuvieseis teniendo vuestras propias percepciones, vuestras interpretaciones de qué es lo que hay, ¿qué pasaría? This relates to a traditional question in Indian philosophy. If a tree falls in a forest and nobody hears it fall, does it make a noise? Y eso nos lleva a una cuestión tradicional hindú, que si un árbol en un bosque cae y no hay nadie ahí, ¿hace de verdad ruido? A noise is something you hear. Un ruido es algo que se oye. Sound exists when you hear it. El sonido existe cuando lo oyes. You can have a concept, oh, there must be a sound because when a heavy object hits the hard ground, this will generate a sound. Podéis tener el concepto de pensar, oh, cuando un objeto grande cae en la tierra, eso debe generar un gran ruido. But the phenomenal actuality, the presentation of the sound requires a hearer. Pero la realidad del sonido requiere un oyente. The world arises with you. El mundo surge contigo. So, in terms of these 5 skandhas, when we see a person, Así que en el término de estos 5 agregados, cuando vemos a una persona, this is because of our habitual construction of the rounded sense of a truly existing entity. es por nuestra construcción habitual de la existencia, con nuestros esquemas mentales que le damos existencia a las cosas. For example, there is a little table here. Por ejemplo, hay una mesita aquí. I think we can all agree it's a table. Podemos estar todos de acuerdo, es una mesa. But if one's son was here, we could turn it upside down and have it as a little boat and push it around. Pero si estuviese aquí el hijo de Juan, le daría la vuelta y entonces la llevaría por los sitios como si fuese un barco. He would be able to live under there.
Incluso sería capaz de vivir ahí debajo, has his own little house. como si fuese su propia casa. He could put a cloth over it and have a very nice time. Y poner una tela por encima y pasárselo muy bien. There are many things here, Hay muchas cosas aquí, but we see table. pero vemos mesa. This is an interpretation, Eso es una interpretación, a conventional interpretation. una interpretación convencional. And because we all agree on it, we get stupid together. Y dado que todos estamos de acuerdo sobre ello, nos volvemos estúpidos juntos. Children are often amazed that big people don't want to play. Los niños a veces se sorprenden de que las personas mayores no quieren jugar. It's ridiculous for children. Big people are so serious all the time. Es muy ridículo para los niños que las personas mayores sean tan tontos todo el rato. What is play? It is the possibility of differential interpretation. ¿Qué es jugar? Es la posibilidad de una interpretación diferente. Yeah? That's what it is. Eso es lo que es. Things are as we take them to be. Las cosas son lo que nosotros tomamos que sean de las cosas. And we send our children to school for many, many years so that they will learn the proper way to take things. Y enviamos a nuestros hijos a la escuela para que pasen muchos, muchos años aprendiendo a tomar las cosas por lo que son. Have you understood how to be one of us? ¿Has entendido cómo ser uno de nosotros? Then you have an exam to prove. Y entonces tienes un examen para evidenciarlo. I am a normal person. Soy una persona normal. Give me a normal job that I can spend my whole life doing. Dame un trabajo normal que yo pueda pasar toda mi vida haciéndolo. Now I am happy. Y ahora soy feliz. Actually, you're happy for the first month you get a job. En realidad estás feliz durante el primer mes que tienes el trabajo. Then you start to wonder, wow. Y entonces empiezas a preguntarte, vaya. Last night I watched some Spanish television. Anoche vi la televisión española. So I had to find something that I could understand without understanding what they were saying. Así que tuve que buscar algo que pudiese entender sin llegar a entender qué es lo que estaban diciendo. And I saw this program, I think it was called Hermano Mayor. Y vi este programa que me parece que se llama Hermano Mayor. Fantastic program. Fue un programa fantástico. There was a family, the mother, I think the father, maybe stepfather, I don't know, and this girl. And this girl was just wild. Ahí estaba esta familia con la madre y el padre, a lo mejor era el padrastro. Y había aquí esta niña, y esta niña era simplemente salvaje. She was smashing the glass panes in the doors in the house, throwing her plates on the ground and breaking them. Estaba rompiendo el cristal, estaba tirando los platos al suelo. And it was clear that she refused to accept the existence of other people. Estaba claro que ella estaba rechazando la existencia de otras personas. She saw alignment with the social norm as an attack on her identity. Ella vio que el alinearse con las normas sociales era un ataque a su identidad. And the endless invitations that the parents were making for her to be part of the family felt to her like a murderous attack. Y las constantes invitaciones por parte de la familia, de los padres, para que fuese parte de la familia, ella la entendía como un ataque asesino a su identidad. So she was defending herself against where she was. Así que estaba defendiéndose contra quien ella era. And, it went through all sorts of different stages in the film, but in the end it was when her sister, and maybe half-sister, very unlike her, was able to say, you're killing me, you're breaking my heart. And something about the tears in the sister touched her. Y pasó por un montón de diferentes etapas, pero al final la hermana, o quizá la medio hermana, porque no se parecía, terminó diciéndole, tu propia existencia me está rompiendo el corazón. Y entonces algo sobre la lágrima de la hermana le tocó el corazón. And the egg that this young woman had been living in, this world of one, suddenly got a crack in it. Y el huevo en el que esta niña vivía,
esta unicidad en la que ella vivía, de pronto tuvo una pequeña rotura. And she started to cry in a different way. Before she had hysterical crying. Y empezó a llorar de una manera completamente distinta. Antes tenía un llanto histérico. And maybe for the first time in her life she was touched and moved by the state of someone else. Y quizás por primera vez en su vida ella estaba conmovida y emocionada por el estado de otra persona diferente. She allowed the impact of the other to transform her. Ella permitió que el impacto de otra persona le transformara. So that her family, instead of being a virus that was trying to infect her with some dangerous otherness, became a pathway to her finding herself. Así que en vez de ver que la familia era como un virus que estaba intentando infectarla, como un virus de los otros, era una manera de encontrarse a sí misma. This is very interesting because from the Buddhist point of view, there is no person, there is no sealed egg-like or ball-like entity. Y esto es muy interesante porque desde el punto de vista budista no hay una persona como un huevo, no hay una identidad sellada. We're aware that we have different aspects. Somos conscientes de que tenemos diferentes aspectos. Sometimes that's represented in terms of chakras, Eso a veces se representa en términos de chakras, energy centers in our body, centros energéticos en nuestro cuerpo, centers of lucid understanding, of emotion, of sexuality, of energy. centros de entendimiento lúcido, de energía, de sexualidad. These are not always in alignment. No siempre están alineados. You might love someone with your heart but not want to sleep with someone. You might want to sleep with someone but not love them at all. Que puede que quieras a alguien con todo tu corazón y no quieras dormir, o puede que quieras dormir con alguien y no quererlo con todo tu corazón. We are not always just one thing. No siempre somos una cosa. So, in terms of our ordinary social existence, we see this as a problem. Así que en términos de nuestra existencia social, vemos esto como un problema. I want to be more consistent. Quiero ser más consistente. I should be able to put myself into some blender and make the same flavor all the time. Me gustaría ponerme en algún tipo de batidora, de manera que siempre tuviese el mismo sabor. Like homogenized milk. Como la leche homogeneizada. That's not possible. Pero es imposible. If we try to make ourselves a reliable thing, we do terrible damage to ourselves. Si intentamos convertirnos en una cosa confiable, hacemos un daño terrible a nosotros mismos. Because we are not a thing. Porque no somos una cosa. So these 5 skandhas are a way of seeing how, like pieces of Lego, we come together as a construct. Así que estas 5 agregados son una manera de ver que como diferentes piezas del Lego nos volvemos una construcción. With our particular likes and dislikes, our particular memories and hopes and fears. Con nuestros gustos personales y disgustos personales, con nuestras memorias, con nuestras esperanzas particulares, con miedos. This creates a kind of functional orientation. Esto crea una especie de orientación funcional. We approach the world out of our particular movement of construction. Nos acercamos al mundo con nuestra propia construcción mental. But there is no intrinsic truth in this. Pero no hay ninguna verdad intrínseca en esto. We know, if you have brothers and sisters, you know that they're probably quite different from you. Nosotros sabemos, si tenéis, por ejemplo, hermanos y hermanas, sabemos que son bastante diferentes de vosotros. How can that be? ¿Y cómo puede ser? They're not the same as you. Que no sean iguales que tú. You grew up in a roughly similar environment. Crecisteis en un ambiente más o menos similar. But they made choices that you couldn't make. Ellos hicieron elecciones que tú no pudiste hacer. So what is this particularity of yourself? Así que, ¿cuál es esta particularidad de ti mismo? I wouldn't be me if I did that.
no sería yo si hiciese eso. It's fine for you to do it, Está bien que vosotros lo hagáis, but I couldn't do that. pero yo no podría hacerlo. In the hotel this morning, I was in the buffet, and there was a man, and he called the serving woman over, and he said, what is this? En el buffet esta mañana estaba desayunando y había este hombre que llamó a la camarera y le dijo, oye, ¿y esto qué es? Is this pork? ¿Esto es cerdo? No, I'm a Muslim, I don't eat this. Ah, yo soy musulmán, yo no como. Because I'm a Muslim, I don't eat it. Porque como yo soy un musulmán, yo no como eso. Other people, they can eat it, but I don't eat it because I'm a Muslim. Otras personas sí pueden comerlo, pero yo no puedo comerlo porque yo soy musulmán. With this definition of me, that's impossible. Con esta definición de mí, de yo, eso es imposible. I see that people eat it and don't die, Yo veo que la gente se lo come y no se muere, but for me, no. pero para mí, no. Just as in this film last night, the young woman was saying, I cannot do these things. Exactamente igual que en la tele ayer, esta mujer joven estaba diciendo, yo no puedo hacer eso. To fit in would involve the loss of myself. Encajar implicaría perderme a mí misma. There's the old saying from the Bible, you have to lose yourself to find yourself. Está este dicho antiguo de la Biblia, tienes que perderte para encontrarte. But when we have a fragile sense of self, when we're holding on to the kind of raft, the echo of who we are, it's very difficult to let go of it. Pero cuando tenemos un sentido del yo muy frágil y nos aferramos a ese eco de que quién somos, entonces no podemos encontrar. This is why refuge is very important. Esto es por lo que el refugio es muy importante. Refuge says, it's okay. El refugio dice, no pasa nada. I can still remember in my body, as a small child, my mom would have to take me to the doctor to get some injections. Yo recuerdo que como un niño, cuando era un niño, mi madre me tenía que llevar al médico a que me pusiera unas inyecciones. I loved my mother, Yo amaba a mi madre, but I didn't love the needle. pero no amaba la aguja. My mother says, you have to let the doctor put the needle in your arm. Y mi madre decía, tienes que permitir que el médico ponga la aguja en tu brazo. It will be good for you. Será bueno para ti. No, Mama, no. It's obvious it's not going to be good. Es obvio que eso no va a ser bueno. So you have to trust. Así que tienes que confiar. Something which shows itself as directly unpleasant is actually good. Algo que se muestra como claramente desagradable, en realidad es bueno. If you just stay with the sensation, it's not going to work. Si solo te quedas con la sensación, no va a funcionar. So you have to develop a bigger consciousness. Así que tienes que desarrollar una consciencia mucho más amplia. As a child, you don't have that capacity, so you need to be able to trust that a big person's consciousness will make the world safe for you even when you have to do things you don't like. Cuando eres un niño tienes que confiar que una persona, la consciencia de una persona más grande va a soportarte y tienes que encajar ahí. So this is a similar situation. Now we're thinking we have these 5 aspects, but there's no defined self inside. Y ahora tenemos una situación similar. Están estos 5 aspectos, pero no hay nadie definible dentro. When you take your pieces of Lego and you make a boat, Cuando tomas las piezas del Lego y haces un barco, as you put them together, you start to see the boat. a medida que las vas juntando, empiezas a ver el barco. And then maybe if you're doing it as a child, the parent says, wow, that's amazing, that's a beautiful boat. Y quizá cuando lo haces como cuando eres un niño y llegan tus padres y dicen, oh, es sorprendente, eso es un barco. There you have a shape, Entonces tiene la forma, it generates a positive feeling. genera un sentimiento positivo. We bring to this the perception, which is the concept of the boat. Traemos a esto la percepción, que es el concepto del barco. We are able to see this shape of the Lego as a boat because we have a concept of boat.
Podemos ver la forma del barco, del Lego en el barco, porque tenemos el concepto del barco. If you'd never seen a boat and never had any concept or idea about it, you wouldn't recognize it as a boat. Si nunca hemos visto un barco y no tenemos el concepto del barco, no podemos reconocerlo como barco. The pieces of Lego become a boat because you are able to stick boat onto them. Las piezas del Lego se vuelven un barco porque eres capaz de pegar la etiqueta barco. You play with the boat for half an hour, then you get a bit bored, so you take them apart and you make a tower. Y juegas con el barco durante media hora y luego te aburres y con las piezas ahora haces una torre. Where did the boat go? ¿Dónde se fue el barco? I don't know, but now I have a tower. No lo sé, pero ahora tengo una torre. Then you get bored with the tower. Y entonces te aburres con la torre. The potential of the Lego is not limited by its current shape. El potencial del Lego no está limitado por su forma real, actual. But its function is restricted by its current shape. Pero su función sí está restringida por la figura actual. Because if you've used all your pieces of Lego to make this big tower, you can't make anything else. Porque si utilizas todas las piezas del Lego para hacer la torre, no puedes hacer con ellas nada más. I don't want to spoil my tower, No quiero destrozar mi torre, but I want to make an aeroplane. pero quiero hacer una avioneta. Oh, don't worry, you can make another tower later. Oh, yeah. bueno, quizá puedas hacer otra torre más tarde. So, when you take the pieces out of the tower vanishes. Cuando te llevas las piezas de la torre desaparece. The tower was not there. La torre no estaba ahí. You make the tower. Construyes la torre. You call in your grandmother, look what I've done. Llamas a tu abuela y dices, mira lo que he hecho. Oh, that is a beautiful tower. O eso es una torre bonita. Your lovely grandmother is lying to you. Y tu abuelita querida te está mintiendo. There is no tower. No hay una torre. But she doesn't say, oh, sweet child, together we are creating this fantasy of the true existence of a tower, but as a good Buddhist child, you know there are no truly existing entities. Pero claro, tu abuelita no te dice, oh, estamos creando juntos esta fantasía de una torre, pero sabes que ahí no hay existencia inherente de una torre como budista. That kind of grandmother doesn't exist. Ese tipo de abuelita no existe. Not even in Tibet. Ni siquiera en el Tíbet. This is what we have to see. Language is very important. Eso es lo que tenemos que ver. Mentir es muy importante. Because the semantic web is very powerful. Porque el camino semántico es muy importante, es muy poderoso. It binds us in again and again. Nos atrapa una y otra vez. So this is the key point to hold in your mind, that you are identifying everything you see. Y este es el punto clave, que tú estás identificando y creando cada cosa que ves. You are creating the world moment by moment. Tú estás creando el mundo momento a momento. It is not self-existing. No tiene autoexistencia. And you yourself are not self-existing. Y tú mismo no tienes existencia propia. In your life already you have been many, many different people. En tu vida ya tú has sido muchas personas diferentes. At one time you were living inside your mother's body. Durante un tiempo vivías dentro del cuerpo de tu madre. Then you came out of that body and someone was having to wipe your bum. Y entonces saliste de ese cuerpo y alguien tuvo que golpearte el culo. Stage by stage you have been different people. Paso a paso tú has sido personas diferentes. This is actual. You can look at the photos of your history and see that. Esto es real, puedes ver las fotos de tu historia y comprobarlo. But the sense that I am me continues. Pero el sentido de que yo soy yo continúa. As if there is something there, some essence, which is continuous. Como si lo que hay ahí, como algún tipo de esencia, continúa. What is actually occurring is a repetition, which creates the illusion of a continuity.
En realidad lo que hay es una repetición que crea la ilusión de una continuidad. If you're outside in the country and you have a nice fire, Por ejemplo, si estáis en el campo y tenéis un buen fuego, and it's a dark night, y es una noche oscura, you can take a stick from the fire podéis tomar un palo del fuego and swing it around your head. y girarlo por tu cabeza, alrededor de la cabeza. And if you do it fast enough, it makes a circle of fire. Y si lo hace lo suficientemente rápido, hace un círculo de fuego. You've probably seen that. Probablemente lo hayáis visto, But there is no circle. pero no hay ningún círculo. You hold the stick. Sostienes un palo, The flame or the glowing bit is one point. la llama o la parte incandescente es solo un punto. You move it slowly and the stick is going here to here to here. Si lo mueves lentamente, el palo va aquí, aquí, aquí. You speed it up and oh, there is a circle. Si le das velocidad y ahí hay un círculo. It's the same when you go to the movies. Es lo mismo cuando vas a ver una película. With the old-fashioned projector, you have frame after frame after frame. Con los proyectores antiguos tienes cuadro tras cuadro tras cuadro. When these are run through the machine at a particular speed, the movement between these stills, these separate images, is removed and they seem to be a continuous flow. Cuando se pasa toda la película por el proyector, todas estas pequeñas imágenes detenidas dan la sensación de una continuidad y parece que hay movimiento. But not only that, but we have a tendency to give ourselves to the movie. No solo eso, sino que nosotros tenemos la tendencia de entregarnos a la película. A film we think is good if we are taken in by it. Nosotros pensamos que una película es buena si nos dejamos atrapar por la película. Aristotle described this as being the necessary condition for theatre. Aristóteles describía esto como la condición necesaria para el teatro. That you have to suspend disbelief. Tienes que suspender el dejar de creer. You go to the cinema knowing it's a white screen. Vais a la película, al cine, sabiendo que es una pantalla. And then you're in it. Pero luego estáis dentro. You go to the theatre and you know that these are actors coming onto the stage. Vais al teatro y sabéis que estos son actores que salen a escena. But you give yourself into the dynamic of the drama. Pero te entregas a la dinámica del drama. You believe that something is happening which is not happening. Crees que está sucediendo algo que en realidad no está sucediendo. This is not difficult to do. No es algo difícil de hacer. Amazing. Sorprendente. The reason we can do that is because we do it all the time. La razón por la que podemos hacerlo es porque lo hacemos todo el rato. You put the Lego together and it's a boat. Pones las piezas del Lego juntas y es un barco. There is no boat. Pero no hay barco. There's a boat. Aquí hay un barco. The actors are being paid money to cheat us, Los actores se les paga dinero para engañarnos, to lie to us. para mentirnos. Plato didn't like theatre A Platón no le gustaba el teatro, because he thought it was dangerous, because in order to have a democracy, people need to be able to think clearly. porque pensaba que era peligroso, porque para tener una democracia la gente necesitaba pensar de manera clara, Know what is true and what is false. saber qué es verdad y qué es falso. So you pay money, you go to the theatre for people to lie to you and cheat you. Así que nosotros pagamos dinero para ir al teatro y así la gente nos miente y nos engaña. This is ridiculous. Esto es ridículo, But we like it. pero nos gusta. We want to give ourselves to illusion. Queremos entregarnos a una ilusión. And the Buddha says the whole world is like an illusion. Y el Buda dijo, todo el mundo es como una ilusión. That is to say, we give ourselves to a particular kind of construction and believe that it is truly existing. Es decir, nosotros nos entregamos a un tipo de construcción particular y creemos que eso existe por sí mismo.
But not only that, having co-created this image, we then have to forget that we have created it. Pero no solo eso, sino que habiendo co-creado esa imagen, tenemos que olvidar que la hemos co-creado. So the child is having to negotiate this. Así que el niño tiene que negociar esto. Mom, look what I made. Mamá, mira lo que he hecho. It's a boat. Es un barco. So the first, look what I made, means this is an extension of me. Así que cuando dice, esto es lo que yo he hecho, es una extensión de yo. This is the narcissistic position. Esta es una posición narcisista. But the second one, it is a boat. Pero la segunda parte es, esto es un barco. There is something out there that is truly a boat. Hay algo ahí fuera que es verdaderamente un barco. This is like Freud's notion of repression. Esto es como la idea de Freud de la represión. Something is troublesome in the psyche, Hay algo perturbador dentro de la psique and you can put it out of consciousness, y puedes sacarla de la consciencia, and then you have to put out of consciousness the fact that you put it out of consciousness. y entonces tienes que sacar de la consciencia el hecho de que la has sacado de la consciencia. In the old days in Egypt, when these great pharaohs were being buried, En los tiempos antiguos, en Egipto, cuando a los faraones se les enterraba, they would dig the tomb and put many precious things in, excavaban la tumba y ponían muchas cosas preciosas dentro, and then the workers who had been involved in preparing this would be killed. y entonces los trabajadores que habían contribuido a preparar todo eso se les mataba, Because they could let out the secret of what's in the tomb. porque podrían revelar el secreto de qué es lo que hay dentro de la tumba. This is what we do all the time. Eso es lo que nosotros hacemos todo el rato. We kill the builder. Matamos al constructor. This is Juan. Este es Juan, Now, I don't know what is Juan. pero yo no sé qué es Juan. All I will ever have is my Juan. Todo lo que yo tendré es mi Juan. Juan for Juan Juan para Juan is for Juan. es para Juan. Juan for James is all James can get. Juan para James es todo lo que James puede conseguir. But if you have any juicy gossip about Juan, you can tell me. Pero si tenéis algún cotilleo jugoso sobre Juan, me lo podéis contar. And then I get a bigger sense of Juan. Y entonces tengo una imagen más grande de Juan. So your Juan and my Juan makes a bigger Juan, but it's not Juan for Juan. Así que tú, Juan, y mi Juan construimos un Juan mucho más grande, pero eso no es el Juan que tiene Juan. That is to say, we are stuck with a narrative about each of us and about ourselves. Es decir, nosotros estamos atrapados en una narrativa sobre los demás y también sobre nosotros mismos. There is no essence or defining substance in any of us. No hay ninguna esencia ni sustancia definitoria dentro de nosotros. Now this is quite frightening to our ego sense. Esto es bastante asustador para la esencia de nuestro ego. In our anxiety we might feel, well, but who am I? Y en nuestra ansiedad podemos pensar, pero bueno, entonces, ¿quién soy yo? Well, that's undecided. Bueno, esto está sin decidir. That's open to possibility. Está abierto a la posibilidad. You can become many people. Te puedes volver muchas personas. But I just want to be me. Pero es que yo solo quiero ser yo. Just being me is the one thing you can't be. Pero ser solo tú es la única cosa que tú no puedes ser. You will have to be me for the other. Tienes que ser yo para el otro. Because even when you are just me, it's not so simple. Porque incluso cuando eres solo yo, no es tan simple. Over the years, I've heard many patients telling stories about their lives and so on. A lo largo de los años yo he tenido muchos pacientes contándome historias sobre sus vidas y todo eso. And one quite common feature is the difficulty of being relaxed. Y una característica bastante común es la dificultad de relajarse. I had one woman who was very driven, very anxious, working very, very hard. Había una mujer muy ansiosa,
y con mucha capacidad para trabajar muy duro. And she would often describe there would be a moment and she would go and sit in the garden. Y ella a menudo describía que había un momento en el que iba y se sentaba en el jardín. Then she would start to feel guilty. Y entonces empezaba a sentirse culpable. She would imagine her husband coming home Ella podía imaginarse que su marido volvía a casa and asking her, "What did you do today?" y que le preguntaba, ¿qué has hecho hoy? And she thought, "Well, I can't just say I was sitting in the garden." Y no podría decirle, pues yo estaba sentada en el jardín. That is to say, I have to justify my existence. Es como decir, tengo que justificar mi existencia. I have to show other people all the time I have value Tengo que mostrar a las personas todo el tiempo, tengo valor, by doing something meaningful. haciendo algo útil. It's quite hard to relax. Es bastante duro relajarse. Why? Because the self is a construct. ¿Por qué? Porque el yo es una construcción. If we stop constructing it, we become nothing. Si paramos de construirlo, nos volvemos nada, No one. nadie. We need a particular idea in order to support that. Necesitamos una idea en particular que nos dé soporte. I am sunbathing. Yo me estoy tomando el sol, I am meditating. estoy meditando. You have to give yourself some special name for not doing anything very much. Tienes que darte un nombre especial para no estar haciendo nada. The dissolving of the sense of self can feel like an existential disaster. La disolución de tu yo que no hace cosas puede ser un desastre existencial. I will cease to exist. Cesaré de existir. But do you exist? Pero existes. If I take apart the boat, I won't have a boat. Si tomo una pieza de una parte del barco, no tendré el barco. But you still have your Lego. Pero todavía tienes tu Lego. But I won't have my boat. Pero no tendré mi barco. Don't worry, we'll make something else. Pues no te preocupes, haremos otra cosa. But I won't have my boat. Pero no tengo mi barco. This is our human condition. Esa es nuestra condición humana. If we want to be ourselves in a defined way, Si queremos ser nosotros de una manera definida, this will involve the sacrifice of all the other possibilities you could have. esto implica el sacrificio de todas las otras posibilidades que tienes. Amazing. Sorprendente. And what do we get by being ourselves? Pero ¿y qué conseguimos al ser nosotros mismos? Where is this consistent, reliable you? ¿Dónde está este tú consistente y fiable? Do your emotions change in the day? ¿Cambian tus emociones en el día? Do your thoughts change? ¿Cambian tus pensamientos? Do your sensations change? ¿Cambian tus sensaciones? I think the answer is yes. Creo que la respuesta es sí. So where is this self-substance that we are protecting? Así que ¿dónde está esta sustancia esencial que estamos protegiendo? This is the illusion. Esta es la ilusión. This is what the Buddha points to in terms of the 5 skandhas. Esto es lo que el Buda señala en el término de los 5 agregados. A construct Un constructo is there as a particular patterning or utilization of the resources involved in it. como una manera particular de construir todo lo que hay ahí y presentar algo. For example, I'm going to retire from my work in the hospital. Por ejemplo, me voy a retirar de mi trabajo en el hospital. I was going to do it in this summer, Iba a hacerlo este verano, but I delayed it pero lo he retrasado because I started to see, oh, this is quite important in my life. I worked there a long time. porque pensé, esto es algo bastante importante en mi vida, he trabajado ahí mucho tiempo. So I want to do it slowly and carefully. Quiero hacerlo despacio y con cuidado. I'm emptying out all the filing cabinets of my papers because I used to teach a big therapy training there. Y estoy limpiando todos los archivadores y todos mis archivos porque solía enseñar arte terapia. And I'm trying to take my projections out of the building. Y estoy intentando quitar todas mis proyecciones del edificio.
there is my room with my name on the door. Está mi habitación con mi nombre en la puerta. And when I leave, my name will come off the door, Y cuando me vaya, mi nombre se quitará de la puerta. and someone else will be in my room Y otra persona estará en mi habitación. and sit in my chair. Y se sentará en mi silla. It's just a chair. Pero solo es una silla. When you get on the train, Cuando te montas en el tren, you look for a seat, buscas un asiento, you sit down. te sientas. In that 1 second, it becomes your seat. Y durante ese segundo se vuelve tu silla. As the train goes on, you get up, you go to the toilet, you have a pee, you come back, someone's in your seat. Y cuando estás en mitad del viaje, vas al servicio, haces pipí, cuando vuelve, alguien hay en tu silla. You say, excuse me, I'm sitting here. Y le dices, perdón, yo estoy sentado aquí. They say, oh, I'm sorry, I didn't see you. Y dice, oh, perdón, no te había visto. No, I was in the toilet. Dice, no, estaba en el servicio. But it's my seat. Pero es mi asiento. I've got used to sitting there. Me acostumbré a sentarme ahí. If the person is rude, they say, well, why don't you go and sit over there? Y si la persona no es muy educada, te dice, bueno, pues siéntate en otro lado. Go and sit over there. Y entonces vas y te sientas a otro lado y... It's not right. This is not the seat I should be in. That's my seat. Si esto no es correcto, este no es el sitio donde yo me tenía que sentar. Ese era mi asiento. This is very interesting to observe. Esto es muy interesante observar. Out of something very casual, circumstantial, we invest it with a sense of true existence. De algo muy casual, muy circunstancial, nosotros lo hemos investido con verdad y existencia. Okay, we take a break now. Así que vamos a descansar ahora.